Listo, el cambio climático, básicamente, para hablar de cambio climático, primero tenemos que diferenciar qué es clima y qué es tiempo atmosférico. Entonces, muchas veces estamos diciendo, uy, hoy hace un clima muy frío, pero realmente un clima, para poder hablar del clima, es la acumulación, el promedio de toda esa información atmosférica, como la temperatura, la humedad, la precipitación, en periodos largos de tiempo, mínimo 30 años. De cuando sacamos el promedio de todo eso, ahí sí estamos hablando de clima. Si no, es simplemente pues como las condiciones atmosféricas. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, básicamente estamos hablando de un calentamiento global, ese es uno como de los principales efectos del cambio climático, que se empezó desde la revolución industrial, más o menos de 1850, donde vemos que viene, pues vemos en la gráfica a mano derecha, pues como viene una variación de, pues digamos que de esas condiciones atmosféricas y de repente se nos da un alza en la temperatura. Entonces, ese aumento de la temperatura global básicamente nos genera como una cadena de consecuencias, como por ejemplo, bueno, ese aumento de temperatura, el aumento de temperatura causa el derretimiento de los polos, eso aumenta el nivel del mar y además se generan unos desequilibrios atmosféricos que generan eventos meteorológicos extremos. Siguiente. Entonces, no es solamente el calentamiento, sino que realmente son muchos los efectos que podemos notar en el cambio climático. Entonces cambia la concentración de CO2, o sea, toda esta serie de gráficas nos muestran diferentes efectos de ese cambio climático y realmente de ese cambio global, que es un concepto incluso más amplio, pero que no ahondaré pues, por cuestiones de tiempo. Pero vemos que hay muchos cambios y que todas estas gráficas van en aumento, tienen la misma tendencia. Siguiente. Y los impactos del cambio climático son muchísimos, o sea, no solamente es el hecho de que nos sintamos o no en un ambiente más cálido, sino que realmente tiene unos impactos directos en cosas que nos afectan en el día a día. Entonces, por ejemplo, la cantidad de lluvia, el nivel de los ríos, la posibilidad al acceso de los alimentos, el derretimiento de los polos, la disponibilidad de agua, la presencia de esos fenómenos extremos, tanto de sequía como de lluvias intensas. Siguiente. Y eso pues depende, digamos que de la diferencia de temperatura que tengamos respecto a eso. ¿Y cuáles son las causas del cambio climático? Pues los famosos gases de efecto invernadero que ya mencionaré. Básicamente esos gases se acumulan en la parte superior de la atmósfera y generan pues que la energía eh, no, digamos que no salga lo suficiente, sino que se acumule también adentro. Y básicamente es como si pusiéramos una cobija en la parte alta de la atmósfera, donde no puede salir la energía porque esos gases están arriba. Siguiente. Entonces, dentro de esos gases de efecto invernadero, pues obviamente el más famoso es el CO2 o dióxido de carbono, pero hay muchos otros que están asociados a diferentes actividades. Pues desde los aires acondicionados, la ganadería, el manejo de residuos, actividades industriales, siguiente. ¿Y por qué es importante también hablar de ellos? Porque si bien el CO2 es el más común y el de mayor cantidad, realmente los otros son muy relevantes porque tienen unas diferencias en lo que llamamos el tiempo de vida, es decir, cuánto tiempo duran en la atmósfera y el potencial de calentamiento. Por ejemplo, el hexafluoruro de azufre tiene un tiempo de vida de 0.2 a 50.000 años, mientras que el dióxido de carbono tiene una vida solo de 18.200 años. Y el potencial de calentamiento, teniendo como referencia el potencial de calentamiento del CO2 como 1, el hexafluoruro tiene un potencial de 22.800. Entonces, aunque se produzca en mucha menor cantidad, siguen siendo relevantes. Siguiente. Entonces, dentro del CO2, que es, como ya dijimos, pues digamos, el más abundante, la mayor producción se da por la quema de combustibles fósiles, el cemento y quema de otros elementos. Entonces, además, una de las cosas que hay veces que se vuelve confusa es que para no hablar de cuántos gases de cada una, de cuánta cantidad de cada una se produce, muchas veces lo que hablamos es unidades de CO2 equivalentes. Entonces, dentro del CO2, de los CO2, como ya vimos, pues, por ejemplo, en esta gráfica, en la parte gris, vemos cómo han ido aumentando esa cantidad de aportes de CO2 dentro de los combustibles fósiles especialmente.
y gran parte también de la silvicultura y otros usos, como pues todo el tema de la ganadería, la deforestación, etc. Siguiente. Entonces, justamente en Latinoamérica es muy interesante porque hay algo bastante atípico, porque en Latinoamérica se da una menor emisión pues, de gases de efecto invernadero en las ciudades que en el campo. Y uno diría, hey, pero es que en la ciudad tenemos pues como más industria, tenemos más, digamos, automóviles, pero la realidad es que en las zonas rurales es donde tenemos pues como mayores aportes a nivel de cambios de uso del suelo, de agricultura e incluso de la producción energética. Entonces, este es un dato pues como muy interesante. Siguiente. ¿Y por qué nos importa? Porque muchas veces decimos, hey, pero es que nosotros no somos grandes emisores en general en Latinoamérica, algunos países más que otros. Siguiente, Pablo. Porque realmente, si bien no somos perdón, anterior, es que está un poquito ralentizado, pero perfecto. Vamos al anterior del mapa. Entonces, si bien no emitimos mucho, por ejemplo, Colombia solo emite el 0.4% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Puede que emitamos relativamente poco, aunque un 0.4% es bastante pues, a nivel global, pues considerando que somos más o menos 200 países, entonces es significativo. Pero algo que se vuelve muy importante para nosotros en el cambio climático es que somos muy vulnerables ante el cambio climático. Entonces, si nosotros, no hacemos todo el esfuerzo para mitigar, para proteger nuestros suministros naturales de carbono y para adaptarnos, entonces estamos muy afectados. Siguiente. Entonces, un concepto muy relacionado con esto es justamente otro de los que nos convoca, que es la transición energética. Siguiente. La transición energética es básicamente, de una manera muy simple, la posibilidad de migrar o la acción de migrar de energías no renovables y contaminantes, como lo son el petróleo, pues el uso de la generación energética con petróleo, pues carbón, gas, y pasar a energías renovables que sean limpias y sostenibles y a la vez que sean más eficientes e incluir el consumo responsable. Siguiente. Entonces, no es solamente cambiar la cantidad de, pues digamos que de fuentes energéticas que utilizamos hacia las renovables e incluyendo pues también la nuclear, porque la nuclear a nivel de emisiones de GI es muy limpia, sino también el tema del consumo. Implica descarbonizar la economía. Listo. Siguiente. Y vemos que pues ya se están haciendo como muchos esfuerzos a nivel mundial. En esta gráfica vemos pues como los cambios de 2018 a 2019 de varios países y de, por ejemplo, la Unión Europea. Entonces vemos que poco a poco va aumentando la cantidad de inversiones que se hacen, por ejemplo, en eficiencia energética, en energía renovable, en energía nuclear, en células de generación de combustibles con hidrógeno, en la capacidad de, digamos, como de almacenar la energía. Entonces, fíjense que se ha ido aumentando bastante. Siguiente. Y uno de los elementos claves de la transición energética, que haré mucho énfasis, siguiente, es que justamente para muchas de esas energías necesitamos derivados del petróleo. Entonces, esas posiciones radicales de que no más petróleo de la noche a la mañana, realmente no aportan a todo este proceso, sino como decimos, es una transición. Entonces, sí, eventualmente queremos reducir la cantidad y eliminar la cantidad de CO2 generado por quema de combustibles fósiles a 2050, pero eso no implica que el petróleo sale de cero, porque eventualmente siempre necesitaremos, o por ahora, derivados del petróleo. Entonces el problema no es el petróleo, sino la forma en que producimos energía. Siguiente. Y de hecho, justamente las veces que se han tratado de imponer esas propuestas ecologistas radicales o súbitas, han generado un gran impacto negativo y es insostenible políticamente. Entonces, por eso, de nuevo, hablamos de transición, que sea, muchos autores hablan de una retirada sostenible. Vemos dos ejemplos, como el caso del impuesto de McDonald's gasoil a la gasolina, que cuando puso el impuesto para él pensando que iba a reducir el consumo, básicamente lo que generó un gran movimiento de impacto social
que no fue positivo para nadie. Y incluso también se habla que una de las razones por las cuales Hillary Clinton no ganó las elecciones anteriores de Estados Unidos fue por su propuesta de clausurar inmediatamente la industria de carbón. Entonces eso benefició a Donald Trump. Siguiente. Entonces, de nuevo, esas opciones radicales no aportan a nada. Y bueno, otro de los, digamos que nuestros elementos claves para homogeneizar pues como nuestros conocimientos es qué es el coronavirus y el COVID-19. Siguiente. Entonces, tenemos para esto que aclarar varios términos. Entonces, empezando pues por coronavirus, SARS, COVID, epidemia, pandemia. Siguiente. Entonces, primero, los coronavirus son una familia de virus. Entonces, como una familia de virus, son unos virus los cuales tienen una característica muy particular que parece como si fueran una corona, según los que le pusieron el nombre, que son esas espinas de proteína que cubren a una proteína y un ARN, es decir, un material genético, y entre los dos hay una cubierta de grasa, nuestra bendita cubierta de grasa, porque gracias a ella es que se disuelve con jabón. Siguiente, entonces los coronavirus es una familia de virus, mientras que el SARS-CoV-2 se llama síndrome respiratorio agudo tipo CoV-2, es un virus tipo coronavirus. Entonces hay una gran cantidad de coronavirus y este es uno de ellos. Entonces se caracteriza este SARS-CoV-2 porque tiene esas espinas de glucoproteína, tiene una forma muy especial que funciona como una llave que se insertan en las células respiratorias como si fuera perfecta para una cerradura, que es una parte de la célula que se llama el receptor AC2. Siguiente. Entonces, esa espinita, esa llave, se inserta en el receptor AC2, que en este caso es la figura, pues digamos como el pedacito amarillo que vemos en la parte superior izquierda. Todavía no me ha pasado a mí, no sé si a ustedes. Siguiente, estamos como en una figura como diferente. Siguiente. Entonces, básicamente, esa llavecita, eso, siguiente a la, donde está la figura ABC. Entonces, esa llavecita, que es la espina, se inserta perfecto ahí. Se inserta a ese receptor que es el AC2, que es como la figurita que parece pues como un enlace ahí amarillo, y abre la llave, básicamente abre la puerta de la célula respiratoria, se mete dentro de la célula y una vez adentro libera todo el material genético y se multiplica causando la infección. Básicamente entra en la célula y hace fiesta y empieza a multiplicar. Siguiente. Entonces, una vez adentro y que se multiplica y que genera la infección, ese SARS-CoV-2, ese virus, genera la enfermedad, y la enfermedad es la COVID-19, generada por ese virus. Esa enfermedad se caracteriza porque afecta sobre todo las vías respiratorias, tanto superiores como inferiores, generando fiebre, tos seca, falta de aliento, entre otros. Siguiente. Entonces, ¿dónde se originó el COVID-19? Hay varias versiones, todos digamos que estamos de acuerdo con que se originó, pues todo apunta a que se originó en Wuhan, que es una ciudad de China, de la provincia de Hubei, pero hay dos versiones, pues inicialmente se pensaba que se había originado en el mercado de Wuhan, que alguien había comido un animal silvestre y que ahí había empezado, pero aparentemente hay algunos nuevos estudios que demuestran que la infección, la epidemia empezó mucho antes, o al menos algunas semanas antes, en cuyo caso posiblemente se piensa que la epidemia está asociada a las granjas porcinas de la zona, entonces a una transmisión que se generó en una granja porcina. Siguiente. Entonces, este tipo este coronavirus es algo que se llama una enfermedad de origen zoonótico. Es decir, cuando yo tengo un animal, en este caso posiblemente un murciélago, que ya sea que se lo pase directamente al ser humano o se lo pase a un cerdo en este caso y luego al ser humano, básicamente transmite transmite el virus a él, pues a él como animal no lo afecta, pero cuando ya llega a otro animal que es susceptible a la infección, ya se empieza a generar la enfermedad. Siguiente.
Entonces, otro concepto también que es importante aclarar, la diferencia entre enfermedades anteriores, enfermedades endémicas, epidemias y pandemias. Entonces, siguiente, Paula. Eso. Entonces, las endemias o enfermedades endémicas son unas enfermedades que se dan en unas épocas fijas en un país o en una región del país. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Colombia, tenemos el dengue, la malaria, la varicela. La epidemia es cuando ya esa enfermedad se riega por un país o por una región, afectando a muchas personas. Entonces, una típica es la gripe. Pero cuando ya hablamos de que esa enfermedad se propagó a muchos otros países, afectando ya sea a todo el mundo o a una gran parte del mundo, hablamos de pandemia. Entonces hay muchas otras pandemias que se han generado, como la gripe porcina, la gripe española, el VIH-Sida, etc. Siguiente. De hecho, si vemos esta, en la historia de las pandemias hemos tenido muchas que han tenido un impacto distinto en la historia de la humanidad. Entonces, según la dimensión, pues como de la bolita, vemos digamos, el tamaño del impacto. Vemos que en el momento en que generaron esta infografía, a mediados de marzo, teníamos apenas 7.000 personas muertas por COVID. Hoy por hoy tenemos 288.000. Siguiente. Entonces, si nos ponemos a ver, la pandemia más letal en la historia de la humanidad ha sido la peste negra, la que fue entre 1340, 1350, y coronavirus estaba, pues el COVID-19 estaba a mediados de marzo en el puesto 18, pero hoy por hoy con 288.000 muertos ya estamos pues como en el puesto 15 y posiblemente seguiremos aumentando. Siguiente. Entonces, una de las cosas muy importantes que muchas veces nos decimos, pero ¿por qué esta pandemia es tan intensa? Siguiente. Hay una cosa muy clave en estos temas, pues, y yo aclaro también que yo no soy epidemióloga, no soy economista, pero yo simplemente pues como investigo respecto al tema. Entonces, al principio se pensaba que el COVID tenía un número de reproducción, es decir, la capacidad de una persona de infectar a otros. El número de reproducción se pensaba que estaba entre 2 y 2.5, es decir, si yo me infecto, lo más seguro es que infecte mínimo, pues, o en un promedio, a 2 o 2.5 personas. Pero el problema siguiente es que hace algunas semanas, se dieron cuenta que realmente eso depende de pues digamos, como de las condiciones en que se aborde la epidemia. Pues hoy por hoy, este autor Sánchez básicamente dijo, no, es que el COVID no tiene un número de reproducción de 2 a 2.5, sino que tiene un número reproductor de 5.7 e incluso puede ser mayor. Entonces estamos diciendo que el COVID-19 es una epidemia, pues es una enfermedad que se puede transmitir mucho más fuerte que el ébola, que por sí ya era altamente contagioso. Entonces, básicamente lo que concluimos es esto, o sea, esto es muy contagioso. Siguiente. Además de esto, tenemos pues que comparativamente con la gripa, pues que muchos, yo incluida al principio, siguiente, hablábamos de que, es que el COVID es una simple gripa, pues, pero ¿por qué tanto alaraca? Pero entonces, el problema del COVID también es que, siguiente, es que manda más o menos al 20% de la gente que se contagia, se manda pues, digamos que a hospitalización. Y un porcentaje de eso, más o menos el 10%, lo manda a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, si hacemos un ejercicio, pues como muy por encima, de pensar que, bueno, solamente la cuarta parte de Colombia se contagia de un momento a otro, es más o menos 12.5 millones. Y si decimos, bueno, de esos van el 20% al hospital, es decir, 2,5 millones de camas necesitamos en el hospital. Entonces, básicamente eso lo que generaría es un colapso del sistema sanitario. Siguiente. Y ahí entra nuestras famosas curvas. Entonces, todo el mundo que habla de que se aplanó la curva, de que es necesario aplanar la curva, y es justamente porque si todas las 12.5 millones de personas en Colombia nos infectamos a la vez y necesitamos 2.5 millones de camas, pues por ejemplo en Colombia solamente, pues hasta el momento pues como inicial de la pandemia, solamente habían 87.000 camas.
Entonces, 2.5 millones versus 87.000 camas, pues nos damos cuenta que realmente, pues, el problema está ahí. Y aquí tenemos en la parte de arriba el promedio mundial, pues que el promedio mundial de camas es 2.7 camas por 1.000 habitantes, pero en Latinoamérica, de donde pienso pues que somos la mayoría de los que estamos pues como conectados, tenemos desde 0.6 al punto pues como digamos que los dos países que están mejor a nivel de cantidad de camas en hospitales son Argentina y Cuba con 5. Pero nosotros en general estamos muy por debajo del promedio. Entonces la idea de la curva no es evitar que nos contagiemos, pues aunque eso sería lo ideal, sino que como es tan contagioso, pues lo más seguro es que en algún momento al menos gente muy cercana de nosotros pues se contagie, pero lo ideal es que nos contagiemos de a poquito. Siguiente. Y es por eso que se incluyen todas esas medidas de mitigación muy famosas, del aislamiento, la cuarentena, el cierre de colegios, y se van combinando pues, para tratar de ir disminuyendo la curva. Siguiente. Y aquí vemos, este es muy interesante porque analiza el comportamiento de las gráficas de cada país, de las cuales pues realmente dependen de la información aportada, de la cantidad de test que se hagan, el tipo de test que se hagan. Entonces vamos viendo que en algunos países ya teóricamente se está aplanando la curva, por ejemplo en Estados Unidos ya, pero realmente pues bueno, muchas de la información por detrás nos dan cuenta de que la información que está, que se reporta realmente no es como tan cercana a otros. Y vemos, por ejemplo, otros países como Brasil, México, India, donde vemos que Colombia incluso, donde la curva todavía sigue en ascenso. Entonces tenemos que continuar muchas de las acciones de mitigación. Siguiente. Entonces, ¿cómo se enlazan ambas crisis? Entonces, el cambio climático está directamente relacionado con la necesidad de hacer transición energética. Entonces, siempre que hablemos de cambio climático, de mitigar el cambio climático, de los impactos, hay una relación directa con la transición. Pero entonces, ¿qué tiene que ver eso con el COVID-19? Siguiente. Entonces, primero, digamos que lo más evidente, siguiente, es el territorio afectado. Hoy por hoy la cantidad de muertos son 288.000 muertos, más de 4 millones de afectados, entonces vemos que casi que ha afectado a todo el mundo. Los únicos países que no han reportado haber sido afectados son los que tenemos a mano derecha, encabezadas por Corea del Norte, Turkmenistán, Lesoto, las Islas Salomón. Entonces, los que son islas, uno puede decir, sí, bueno, o sea, actuaron muy bien y lo controlaron antes de que ingresara. Pero digamos que con Corea del Norte, Turkmenistán, pues todavía no es muy claro si sí o si no, si es simplemente pues que son regímenes autoritarios que no han reportado. Siguiente. Entonces tenemos que el COVID-19 ha afectado, es una pandemia que ha afectado a todo el mundo y que obviamente el cambio climático con su calentamiento global es una crisis que ha afectado también a todo el mundo. Si vemos comparativamente, digamos, la temperatura de la Tierra en 1918 versus la temperatura hace 2 años, pues es evidente el calentamiento. Siguiente. Entonces, otra de los elementos en los cuales se relacionan es la causalidad. Siguiente. Entonces, como decíamos, el COVID es una enfermedad de origen zoonótico, es decir, que los animales no la transmiten a nosotros, otros animales no la transmiten a nosotros, porque nosotros también somos animales, e incluso nosotros también se los podemos transmitir a ellos. Y es impresionante pues saber que el 70% de las enfermedades humanas en los últimos 40 años son zoonóticas, es decir, tienen un origen animal, que cada año la séptima parte de la población, es decir, 1.000 millones de personas, se contagian con enfermedades zoonóticas en el mundo. Entonces es una cosa impresionante. Siguiente. Y si vemos el mapa, pues desde 1940 nos damos cuenta que realmente se han generado muchas enfermedades infecciosas. Siguiente. Algunas se convierten en pandemias, otras se limitan a ser endémicas o algo muy puntual, o simplemente epidemias. Dentro de las pandemias, dentro de las epidemias más recientes, aquí vemos pues como varias y todas asociadas a al origen zoonótico, incluyendo por ejemplo la gripe aviar, la gripe porcina, el MERS, etc. Siguiente. Pues, ¿cómo se relaciona esto con el cambio climático? Porque justamente los factores que aumentan el riesgo de zoonosis
incluyen muchas relaciones directas con el cambio climático. Siguiente. Entonces, primero, por ejemplo, el tráfico de especies animales. Entonces, además de todos los, pues digamos, impactos y condicionantes éticos que tiene el uno, pues que tiene uno afectar a otro ser, a otro animal, y sacarlo de su, pues digamos que de su ecosistema, de su hábitat, básicamente, además de esto, de causar el daño a otro ser vivo, nos pone en contacto a los humanos con virus y bacterias que están en estos animales. Esos virus usualmente no generan una enfermedad de esos otros animales, sino que al ser transmitidos y al mutar a otros animales, generan las enfermedades. Siguiente. Otro factor es la intensificación de la crianza de animales para consumo humano. De nuevo, nos vemos pues enfrentados al impacto ético de poner a otros animales en unas condiciones que no tienen ninguna calidad de vida. Y además de esto, cuando yo meto un montón de animales juntos, básicamente estoy generando un caldo de cultivo para que se muten los patógenos. Entonces, por ejemplo, si viene un murciélago o una rata que cargue el virus y se lo pasa a un cerdo, puede que no pase nada, pero como hay tantos cerdos ahí, hay una gran posibilidad de mutación y que finalmente nos afecte a nosotros y a otros animales. Siguiente. Entonces, otro factor muy importante de aumento de esas enfermedades zoonóticas es la intensificación de la ganadería y la agricultura, donde básicamente se aumentan los monocultivos. Cuando yo tengo monocultivos, lo que hago es hacer que las especies diversas que estaban ahí ya no estén, sino que se quedan algunas especies animales pues como pequeños, porque básicamente los grandes predadores se tienen que ir. Y tenemos, como el típico en los monocultivos, que se reproducen mucho, por ejemplo, animales como los roedores, de nuevo los murciélagos, que tienen, pues son excelentes pues como hospedadores de patógenos o virus. Entonces vemos, por ejemplo, ese hermoso roedorcito, ese ratoncito, que es el hospedero del hantavirus, que es una enfermedad que ha afectado mucho Panamá y que se ubica mucho, se encuentra mucho en los monocultivos y en los parches de bosques aislados, porque de nuevo los depredadores naturales de estos animalitos se ven forzados a salir de esos espacios y básicamente esos animalitos se reproducen un montón. Siguiente. Y otro factor súper importante que se asocia con lo anterior es también esa deforestación y los cambios de uso del suelo. Entonces, esa deforestación tiene un impacto muy similar a lo que hablamos anteriormente. Y básicamente lo que pasa es que altera las cadenas ecológicas y reduce el control natural. Entonces, la naturaleza es muy sabia y tiende al equilibrio. Entonces, cuando ve que hay alguno de los seres que la conforman, que se está reproduciendo en exceso, usualmente genera pues como una acción que los controla, o sea, pero usualmente la cantidad de elementos de un ecosistema están siempre en equilibrio, pero nosotros al deforestar y cambiar el uso del suelo, desequilibramos y motivamos la generación de vectores y patógenos. Siguiente. Entonces es por eso tan importante que ya nos asociamos también al tema pues como de cambio climático, que ya va a estar pues directamente, es que es súper importante cuidar todos esos bosques, porque los bosques, los manglares, los humedales son sumideros naturales de carbono, es decir, son depósitos naturales que absorben el carbono de la atmósfera y nos ayudan a reducir esos GEI. Siguiente. De hecho, por ejemplo, en Colombia, el 70% de la deforestación se concentró en 8 núcleos territoriales. Hoy por hoy, desafortunadamente, esto ha crecido enormemente. Y dentro de las principales causas directas está la praderización, es decir, la ganadería extensiva, los cultivos de uso ilícito, la generación de infraestructura y transporte que cortan esos sistemas, la extracción de minerales y la extracción de madera. Siguiente. Y es justamente también muy relacionado con esto que otro factor que aumenta ese riesgo de zoonosis es el cambio climático directamente, porque justamente como los efectos del cambio climático es que o aumentan las lluvias o aumentan las temperaturas o ambas, lo que pasa es que lo que llamamos vectores, es decir, los transmisores de las diferentes enfermedades, ya se empiezan a mover a zonas donde no estaban antes. Entonces en Colombia y pues, por ejemplo, en Brasil y en muchos otros países de Latinoamérica, tenemos que el mosquito Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue,
ya se está moviendo a zonas donde no estaba antes, y lo mismo pasa con otros virus, como por ejemplo el nipavirus, como otras enfermedades zoonóticas, perdón, el endravirus y el nipavirus, que son enfermedades que afectan a África. Antes se limitaban a la zona verde del mapa y ahora están afectando a la zona roja y a la zona azul porque se calentó, digamos, el planeta y empiezan a moverse a otra zona. Siguiente. Y esto es muy importante, de nuevo, pues como en países como Colombia, que somos tan vulnerables al cambio climático y donde esperamos que esos cambios de temperatura ya sean muy altos o muy bajos, pues o mucha lluvia, donde entonces esos vectores que antes estaban como muy endémicos en algunas zonas ya se van a esparcir. Siguiente. Otra de las relaciones son los impactos sociales de ambas crisis. Siguiente. Entonces, la primera consecuencia del coronavirus es el hambre, ya sea porque no hay forma de sacar los cultivos, entonces hay una disrupción de la cadena de distribución de alimentos, o otra disrupción en la parte de que como yo no puedo trabajar, básicamente no puedo adquirir los alimentos. Siguiente. Y esto es muy relevante en países como los nuestros, donde somos, al ser tan vulnerables al cambio climático, hay una directa relación a la afectación de la seguridad alimentaria, porque pues básicamente el cambio climático afecta gran parte de los cultivos. Siguiente. Y otro impacto social, hablamos mucho de, pues en el coronavirus, de que quédate en casa, haz teletrabajo, aplana la curva, sale al balcón y aplaude, ve muchos videos, pues, veo mucha televisión en Netflix y demás, y videoconferencias, entonces pues vemos en un edificio pues como la parte idílica. Siguiente. Pero la realidad es que para esto dependemos del Internet. Entonces, en los países, aquí vemos una gráfica de la penetración de banda ancha en Latinoamérica y nos damos cuenta que realmente es muy pequeña. Entonces, en azul claro vemos la penetración de la banda ancha móvil, es decir, lo que tenemos en nuestros celulares, y vemos que alcanza, por ejemplo, en Colombia alcanza el 50%, mientras que la penetración de banda ancha fija, es decir, en Internet en nuestras casas, si acaso llega al 10%. Y eso se presenta en casi toda Latinoamérica, excepto en algunos países donde es mucho más alto, pues donde es significativamente más alto. Entonces hay una Colombia y hay una Latinoamérica donde el Internet no es una alternativa frente al coronavirus. Siguiente. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta que ese quédate en casa pues no siempre se aplica a todo el mundo. Siguiente. Y si vemos en la parte de arriba de nuestro edificio idílico, siguiente, nos damos cuenta que hay muchas personas que tienen que seguir actuando mientras los que podemos nos quedamos en casa. Entonces los que están pendientes de las personas que están infectadas, los que hacen domicilio, los que se encargan de nuestros residuos, entre otros. Siguiente. Y además de esto, pues realmente, aunque muchas personas, aunque quieran quedarse en casa, entonces se enfrentan el dilema de aguantar hambre o salir al rebusque, salir a buscar cómo tener dinero para poder alimentar a las familias, porque por ejemplo uno de los testimonios dice, sí, el coronavirus mata, pero mata menos que el hambre. El hambre mata a ciencia cierta. Entonces vemos que es un dilema pues que realmente muchos se enfrentan día a día. Incluso hay mucha gente que ni siquiera pueden decidir si quedarse en casa o no porque no tienen las personas que viven en la calle. Siguiente. Y más aún, aunque yo tenga y pueda quedarme en la casa, realmente el quedarse en casa implica cosas muy diferentes para muchas personas. Porque, por ejemplo, en Colombia, 1 de cada 3 colombianos pasan la cuarentena en viviendas con condiciones deficientes, en hacinamiento o viviendas precarias que no cuentan con servicios públicos. Siguiente. Y aún así, pues más allá, pues digamos que la pandemia impacta a diferentes grupos poblacionales, por ejemplo, a los indígenas, a las mujeres, a ciertos departamentos de Colombia, a ciertas regiones de Colombia, así como otras zonas de Latinoamérica donde no hay ni siquiera unidad de cuidados intensivos, a las cárceles con los hacinamientos. Siguiente. Y otro de los problemas es que los países con menos ingresos, básicamente, aunque quieran hacer todo, tienen que combatir con otros países con más recursos para poder obtener suministros para combatir el coronavirus. Entonces puede que yo tenga el recurso económico, pero me enfrento al poder de muchos otros para conseguir mis camas, mis ventiladores, mis equipos, etc. Siguiente.
¿Y cómo se relaciona con esto? Porque, bueno, primero, en el caso pues del cambio climático y la generación de gases de efecto invernadero, nos damos cuenta que los países más ricos son los que más emiten gases de efecto invernadero. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la granja de arriba, el 49% de las emisiones las genera un 10% de los países, pues, de la población más rica. Y si lo vemos de otra manera, pues, en la cantidad de población, vemos que, por ejemplo, si bien Asia emite una gran cantidad, pues tiene a nivel de porcentaje de población, pues como tiene cierto equilibrio, cierta medida, mientras que países como Estados Unidos, Canadá, pues México, pues no tanto, pero pues digamos que Norteamérica, especialmente Canadá y Estados Unidos, tienen mucha menos población y emiten una gran cantidad de CO2. Siguiente. Entonces vemos que justamente, así como el coronavirus, el COVID-19 impacta a los países más pobres, el cambio climático hace más pobre a los países más pobres. Siguiente. Y si vemos, pues, para los que no se dieron cuenta, y si vemos, pues, un poquito nuestra gráfica más cerquita, nos damos cuenta que en uno de los pisos tenemos unas condiciones donde las personas de tercera edad, pues, están solas, son dependientes, son muy vulnerables, y a mano derecha vemos a la mamá que tiene que encargarse de todos los niños en unas condiciones muy difíciles, donde no solamente ocuparse de las labores del hogar en muchos casos, sino además de ocuparse de la educación. Siguiente. Entonces, esa educación online impuesta por el coronavirus implica que especialmente las mujeres, en las familias, pues digamos que más paternalistas, las mujeres son las que se tienen que encargar de eso, entonces las mujeres que tienen que trabajar tienen que a la vez también estar pendiente de los niños, etcétera. Siguiente. Y tenemos en cuenta que la mayoría de los países, excepto 4, cerraron en algún momento de la pandemia, es decir, 90% de los estudiantes matriculados estaban por fuera, pues eso tiene un impacto muy alto. Siguiente. Y como hablamos como de desigualdad, eso impacta mucho más a unos grupos que el otro. Especialmente impacta a las niñas y especialmente en algunos países donde hay menor equidad de género. Y vemos otro testimonio que dice, muchas de mis amigas han quedado embarazadas durante el confinamiento y otras han sido forzadas a casarse siendo niñas. Entonces nos damos cuenta que los impactos son mucho más complejos de lo que pensábamos. Siguiente. Y además de esto, pues se asocia mucho a que uno de los impactos que se ha generado, que es un aumento súper fuerte de la violencia intrafamiliar. Entonces, ese ambiente idílico de que todos juntos, estudiando juntos, trabajando juntos, de quédate en casa, pues realmente no es tan real en muchos casos. Siguiente. Y vemos entonces cómo se ha demostrado que el coronavirus golpea 3 veces más a las mujeres. ¿Por qué? Por su salud, por la violencia doméstica y por cuidar de los otros. Siguiente. Y eso es otra de las relaciones con el cambio climático, porque justamente las mujeres y las niñas, por ser, digamos que muchas veces la cabeza del cuidado del otro, pues la cabeza de cuidado de los otros en el hogar son las más afectadas por el cambio climático, así pues como con muchas otras razones. Siguiente. Y otros muy afectados son las personas del sistema de salud que nos piden quedarnos en casa porque ellos no pueden. Siguiente. Entonces, no solamente pues nos piden quedarnos en casa, pero la realidad es que los sistemas de salud son muy débiles. Entonces, ya sea en países como en Colombia, como en otros países como en Estados Unidos, donde básicamente sabemos que no importa que ellos quieran dar todo de ellos, pues no tienen las condiciones. Siguiente. Y esa es otra relación directa con el cambio climático, porque es justamente esos sistemas de salud deficientes los más vulnerables frente al cambio climático. Aquí vemos un ejemplo en Haití cuando fue afectado por el huracán Matthew. Por tener un sistema de salud deficiente, los efectos del huracán fueron muchísimo mayores. Siguiente. Y otra relación muy importante entre los dos son los impactos económicos. Siguiente. Entonces, en algo que nos atañe directamente es uno de los temas y es el petróleo en los tiempos del COVID. Entonces, básicamente lo que ha generado este aislamiento es que se utiliza menos transporte y al utilizarse menos transporte y menos, digamos, desarrollo industrial, hay menos demanda del petróleo. Entonces, aquí vemos una línea del tiempo que nos muestra desde el confinamiento que inició en China, la negativa de Rusia a reducir la producción, de Arabia Saudita que la aumenta
genera un impacto, pues digamos, en los precios del petróleo, y podríamos decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué simplemente no detienen la producción hasta que esto se normalice? Siguiente. Y básicamente la cuestión no es tan sencilla como decir, entonces yo paro. Entonces, primero, pues hay muchas razones pues políticas detrás, pero digamos desde el punto de vista técnico hay una cosa muy simple, y es que cerrar un pozo para recortar la producción implica desafíos técnicos que pueden comprometer el propio yacimiento, especialmente los yacimientos que llevan más tiempo. Si yo lo cierro, volver a reactivar el pozo, puede, uno, que yo pierda el pozo, literalmente, o dos, que básicamente pues no se genere la misma producción que yo estaba teniendo antes. Entonces muchos prefieren perder petróleo que detener la producción. Siguiente. Pues a nivel del COVID, además, pues básicamente hay efectos directos, pues donde básicamente tenemos un efecto directo en los sistemas que están delicados, y unos efectos indirectos que pueden ser incluso mucho más fuertes, como por el suspender la actividad productiva, yo estaba afectando el comercio, el turismo, la manufactura, genera un mayor desempleo, y esto me puede conllevar a una recesión mundial. Siguiente. De hecho, hay muchas proyecciones que nos hablan pues de diferentes impactos en el Producto Interno Bruto, y nos hablan que a nivel mundial se espera un impacto de 3 puntos negativos en el Producto Interno Bruto, y en nuestras diferentes regiones pues vemos unos impactos muy variables, desde una caída de menos 7.5 en Europa, 5.2 en América Latina y el Caribe, hasta un mantenimiento, incluso una ganancia en Asia de 1 punto. Entonces es muy diverso, son todas proyecciones. Siguientes. Pero lo que sí es claro es que en nuestra región de América Latina tenemos una doble batalla, tanto contra la pandemia como con las consecuencias económicas. Siguiente. Porque justamente también esta es otra gran relación. El cambio climático también es desastroso para el impacto económico. Y dentro de las regiones más impactadas vemos que tenemos primero a África y luego a nuestra Latinoamérica. Siguiente. Y una de las cosas muy relevantes, pues una persona que quizás conocen, un tal Bill Gates, que sabe un poquito de economía, de empresas y demás, pues básicamente nos hacen un llamado y nos invitan a considerar que recuperar la economía es más fácil que revivir a las personas. Es un detalle que parece pues como obvio, pero que a muchos mandatarios se les olvida. Siguiente. Y otro de los aspectos que se relaciona directamente con el cambio climático y la transición energética, siguiente, es que si bien inicialmente muchos pues nos pusimos como muy contentos y pensamos de que sí, el coronavirus va a hacer una caída de las emisiones de CO2, porque la gente al estar guardada, aislada, básicamente se emite menos. Entonces nos jactábamos al ver los mapas comparativos de los primeros meses antes de y después del aislamiento. Siguiente. Y una de las cosas muy relevantes es que decíamos, o sea, es que no es solamente para cumplir pues como para mitigar el cambio climático, sino también porque los países y las zonas más contaminadas con estos gases básicamente generan que las personas sean más vulnerables a contagiarse y a morir por el coronavirus, pues por el COVID-19, porque pues como están esas partículas contaminantes, los pulmones tienen menos capacidad. Siguiente. Entonces incluso se hablaba de que esto nos estaba generando una caída del 6%, se hace unas simulaciones de que va a caer un 6% de emisiones en este año, lo cual es muchísimo mayor a lo que ha caído en cualquiera de los momentos más delicados del mundo. Siguiente. Pero la cuestión es que una de las cosas muy delicadas es que si bien cae durante el momento del aislamiento, uno de los temas es que inmediatamente se levanta el aislamiento, como pasó en China, la cantidad de emisiones aumentan drásticamente, y no solamente a los niveles pues que estaban antes, sino que lo superan. Entonces, una de las hipótesis que se les tiene pues como mucho temor es esa hipótesis de la polución vengativa. Es una forma muy fuerte de decir, pero básicamente de decir que las industrias se van a poner al día, y no solamente que van a ponerse al día, sino que van a contaminar mucho más porque tienen que tratar de recuperarse económicamente. Siguiente. Otra de nuestras similitudes, pues otra de nuestros lazos entre ambos es la preparación. Entonces, siguiente. Muchos hablan de que el COVID-19 fue un cisne negro, es decir, un evento inesperado e impredecible.
pero pues muchos científicos, muchas personas conocidas de nuevo como Bill Gates, incluso Bush en el 2005, por favor, dijeron que esto podía ocurrir y la cuestión es que no le prestamos atención. Siguiente. Y no solamente no le prestamos atención, sino que no nos preparamos ante eso. Se calcula que solo el 5% del mundo está dotado para las pandemias, diciendo como muy optimista. Entonces, no estamos preparados Latinoamérica, Estados Unidos y muchos otros países. Siguiente. Entonces, ese es otro de los vínculos muy fuertes. No estamos ni preparados para el cambio climático ni para el coronavirus. Siguiente. A pesar de que grandes instituciones como el Foro Económico Mundial, además, si vemos esto es como la evolución de los principales riesgos que se determinan a nivel económico, tanto de posibilidad arriba como de impacto abajo, vemos que poco a poco han ido cambiando los colores, siendo el verde, digamos, los riesgos ambientales. Entonces vemos que en los últimos años, pues especialmente el mundo, la mayor cantidad de riesgos, los riesgos más importantes están asociados a esa presión ambiental, influyendo el cambio climático. Siguiente. Y si vemos la misma pues, información, pero vista en una tablita, en una XY, básicamente nos damos cuenta que a la derecha, en la parte de arriba, están todos esos como riesgos ambientales, incluyendo la falla de la acción climática, los, digamos, climas extremos, los desastres asociados a fenómenos naturales, la pérdida de diversidad, y a mano derecha también resaltado, pues como más en rojo, resaltado en un circulito, vemos que si bien tenía se calculaba como una menor posibilidad de ocurrencia, un impacto ligeramente menor, las enfermedades infecciosas también estaban dentro de los principales riesgos definidos por el Foro Económico Mundial. Entonces, que nos digan de que eso eso no se veía venir, es bastante absurdo. Siguiente. Otra de nuestras similitudes es la gestión de la crisis. Entonces, a mí me encanta mucho un personaje como medio conocido, siguiente, que nos da mucha papaya, como decimos en Colombia, se presta mucho como se expone mucho a que uno hable de él. Entonces, en el cambio climático, al principio él decía, es todo un engaño. Y recientemente, a principios de este año, por primera vez él aceptó de que no es un engaño. Y cualquier parecido a esto con la siguiente, respecto al coronavirus, a principios de este año dijo, lo tenemos todo bajo control. Y en abril de este año dijeron, no, es que yo confieso que yo oculté alguna información, alguna realidad, porque es que no quería parecer una persona negativa. Entonces aquí vemos que las reacciones de muchos mandatarios han sido bastante similares. Pero para que no digan que yo, digamos, que la tomo contra Trump, siguiente, vemos muchos otros ejemplos, pues, bastante particulares, como por ejemplo el caso de Obrador en México, donde motivaba a que la gente saliera a las calles como si nada, a Bolsonaro en Brasil diciendo todavía, siendo uno de los países con mayor cantidad de personas afectadas, diciendo que es apenas una pequeña gripa, otro mandatario en Zimbabue, Maniaganga, que dice que el coronavirus es una obra de Dios para afectar a los países que le quieren cobrar la deuda. Y tenemos al hermoso de Johnson del Reino Unido, donde se jactaba de que él iba al hospital y le tocaba las manos a todo el mundo que posiblemente están infectados. Él se reía mucho de eso hasta que finalmente pues, se contagió del COVID y casi se muere. Y otro, pues, que no sé si haya alguien conectado a Nicaragua, pues, pero esto sí me impresiona, al menos la información que nos le llega respecto a esa marcha que se convocó por el presidente Ortega de Nicaragua para marchar contra el coronavirus, para matarlo con amor, para vencerlo con amor y para decirle que no matará. Y como ellos en otras regiones del mundo hay otros que han utilizado el poder que les da estas condiciones especiales de la pandemia para generar muchos decretos autoritarios y desiguales, generando una gran cantidad de acciones que van en contra de los derechos fundamentales del ser humano. Siguiente. Se me ha olvidado decir siguiente. Entonces aquí vemos pues algunas imágenes de Ortega en Nicaragua. Siguiente. Y esto respecto a algunos de los países pues como autoritarios y desiguales como Filipinas, India, Hungría, Israel, Turkmenistán, por decir algunos. Siguiente. Y en contraprestación, pues, y no es por ser de mi género, pues vemos que en los países que les está yendo mejor, que lo han gestionado mejor, pues básicamente son liderados por mujeres, los cuales han sido pues, los países menos afectados por el coronavirus. Sin embargo, de los 150 jefes de Estado que han sido elegidos, solo 10
de esos 152 son mujeres. Y las mujeres tenemos mucha menos representación en las entidades pues como de toma de decisiones, entonces se han generado como muchos debates si el ser mujer o no tiene que ver en estas decisiones, pero es muy relevante pues como destacar este tema. Y es otra relación con el cambio climático siguiente, donde justamente muchas mujeres han sido claves para poner el freno al cambio climático, para motivar finalmente las acciones. Siguiente. Entonces, otra de las cosas que nos relaciona es la reacción. Siguiente. Y una de las reacciones que ha primado en ambas crisis es lo que llamamos el aplicar el sesgo de la normalidad. Entonces, hay un gran paso entre reconocer un problema y actuar. Por ejemplo, aquí vemos una imagen donde una ola de tsunami llega y dicen, eso no es tan grande. Entonces es como para digamos que subestimar los posibles efectos de algo que va a pasar. Lo mismo que pasó con Trump con el cambio climático, la negación cuando pues donde yo veo pues que todo está mal y básicamente lo que hago es esconder mi cabeza como una avestruz para decir todo está normal, aquí no pasa nada. Siguiente. Y uno de los ejemplos, de nuevo, es como Bolsonaro en Brasil diciendo, frescos, abran el país que yo asumo la responsabilidad de lo que pase. Pero usted puede asumir la responsabilidad, pero si pues lo que pasa es que van a morir muchas más personas si usted lo abre sin ningún control. ¿De qué me sirve que usted lo asuma o no? Siguiente. Otros es, por ejemplo, de nuevo en Trump, donde básicamente Trump, el día que anunció que iba a abrir en 3 fases la economía de una manera abrupta, donde sus seguidores estaban al frente pues como del Palacio de Gobierno de Michigan diciendo con todas sus armas de que el exigirles que se quedaran en la casa y en contra de sus derechos fundamentales. Siguiente, ese mismo día en la tarde fue el peor día de la cantidad de personas, o sea, básicamente hubo un aumento brutal en la cantidad de muertos por el COVID-19. Entonces fue como darle una bofetada muy fuerte a Trump a decir, venga, o sea, es que tenemos que buscar un equilibrio. Siguiente. Y bueno, ya un tema para finalizar es que justamente esta crisis son una oportunidad. Siguiente. De nuevo, con el Banco Mundial, pues yo no sé si alcanzan pues como a leer ahí, pero básicamente crean en mí, siguiente, todos esos elementos resaltados que ven como con una linecita en este gran círculo, son relaciones directas con la transición energética, desde los países más contaminantes como China, Estados Unidos, ante los impactos en la construcción, en la generación de energía energética, en el transporte. Entonces vemos que el COVID tiene una relación directa con muchas medidas de transición. Siguiente. Y se habla mucho de que la economía capitalista está en un laberinto, de que justamente elementos como el petróleo, el coronavirus, tienen una asociación de crisis múltiple. Siguiente. Y se empezaron desde el inicio, pues como esta pandemia, cuando se empezó a entender los impactos, pues empezaron muchas personas y muchas entidades a preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar con la transición energética después del COVID-19? ¿Cómo vamos a hacer? O sea, ¿va a ser un freno? ¿Va a ser una palanca? Siguiente. Y de una manera muy simple podemos pues como ver que hay como 2 visiones principales. La primera visión, pues por decir, dice que el COVID-19 va a frenar la transición energética. Y cosas como que, tan simples como que como la gasolina está tan barata, disminuirá al menos a corto plazo las ganas de invertir en los vehículos eléctricos en el mercado. Y justamente esos precios bajos van a reducir las ganas de invertir en generar nuevas energías pues energías renovables para ahorrar y para uso eficiente, porque como está tan barato, yo para qué voy a ahorrar y para qué voy a hacerlo, pues vas a usarlo eficientemente. Entonces, tanto desde el punto de vista de inversores como de personas digamos, de consumo diario y de entidades, dicen, no, eso va a estar tan barato, la gasolina va a estar tan barata que nos vamos a olvidar de la energía renovable por un tiempo. Siguiente. Y dentro de estos mismos, de esta visión, básicamente hablan de que esa desaceleración de la transición energética, este impacto pues puede verse afectada por un impulso imprevisto al carbón. Entonces, como el carbón es una de las fuentes de energía actualmente más barata y entre comillas confiable para reconstruir la economía, pues justamente porque es de muy bajo costo, básicamente
no se va a generar una transición donde pues, se promueva el desmontar la producción de carbón, sino que al contrario, porque se va a temer que esos empleos en la producción de carbón se pierdan y no se va a querer, pues los países no van a querer dejar de producir carbón para sumar más desempleo a lo que ya tienen. Siguiente. Y dentro de eso hay muchas, pues digamos, no muchos, pero algunos pues que hablan de que definitivamente el COVID va a irrumpir la transición energética, que puede disminuir la transición de energía más limpia. Y vemos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo que 40 representantes del Parlamento Europeo le urgieron a la Comisión Europea a detener el Pacto Verde, del cual ya hablaremos, pues donde es básicamente un pacto para reducir las emisiones y donde dice, no, eso es absurdo, pero hey, estos son 40 parlamentarios de un parlamento de 700 parlamentarios. Entonces ahí ya pasamos, siguiente, a una segunda visión, que es la visión que dice que el COVID acelerará la transición energética. Entonces, cuando vemos, pues cuando buscamos en Google, pues una cosa muy simple como COVID y transición energética o coronavirus y transición energética, pues realmente nos damos cuenta que lo que prima es esta visión, pues sin restarle importancia a la otra, porque la otra es muy significativa y hay que, digamos, gestionarla de una manera pues como muy inteligente, pues lo que prima es esto, o sea, es que realmente la transición energética no solamente puede ser un motor para la recuperación económica post-COVID, sino que al contrario, el COVID puede apalancar la transición energética. Entonces hay una dependencia mutua y una de las regiones que se ha, pues digamos, destacado con esta visión es Europa. Siguiente. Pero no solamente Europa. Vemos, por ejemplo, que hay otros países como Corea del Sur, Australia, incluso China, que están focalizando sus paquetes de recuperación económica en promover esa transición de energía. Siguiente. Y de una manera pues como muy resumida pues va a destacar pues como algunos de los elementos fundamentales donde está pues como en este bloque uno de los que utilicé como de referencias, donde básicamente él pues se dice pues o sea este es un tiempo de incertidumbre, pero el autor habla de que la certidumbre de las energías renovables puede ayudar mucho a solventar esa gran incertidumbre que tenemos hoy, porque uno, algo muy clave de las energías renovables es que el 70% de las inversiones en el sector energético son de responsabilidad directa de los gobiernos. Es decir, los gobiernos pueden tomar decisiones hacia dónde va este tipo de energía, mientras que en la energía asociada a combustibles fósiles son en su gran mayoría dependientes de empresas privadas. Entonces, si el gobierno es el que puede tomar decisiones respecto a la inversión del sector energético renovable, eso ayuda a que la transición se pueda ejecutar. Entonces, además de esto, hay una gran ventaja de que la energía renovable es descentralizada y eso puede fomentar hacer una gran fuerte intensidad de trabajo, a generar nuevas capacidades. Por otro lado, la energía solar y eólica tienen menos sobrecostos y retrasos en la fase de construcción. Entonces, básicamente, lo que se genera en el presupuesto inicial es lo que usualmente se ejecuta. Entonces, los sobrecostos son mínimos comparado con otras fuentes de energía. Entonces, es mucho más confiable yo invertir en una, pues digamos, en la construcción y generación de nuevas zonas de desarrollo energético, que yo sé que sea que mi inversión va a ir bien. Listo, entonces de esa manera se puede reactivar la economía de una manera mucho más rápida. Además de esto, el ambiente actual de bajos costos financieros y la fase de estímulo económico anterior, Paula, eh, básicamente es favorable para los proyectos como los de energía renovable, que si bien tienen un costo mucho más alto en la parte inicial de inversión, tienen un costo de operación mucho menor, mientras que a las energías asociadas a combustibles fósiles, la inversión inicial puede ser menor, pero la operación es grandísima. Entonces, este autor, por ejemplo, concluye que la adopción de energías renovables es la mejor vacuna de independencia energética para que los gobiernos puedan lograr inmunidad frente a esa volatilidad de los precios de las energías fósiles. Entonces, como vimos, por ejemplo, el precio del petróleo es súper voluble, entonces que dependamos del petróleo
Realmente, obviamente, esa es una de las grandes razones por las cuales la energía, la economía mundial se ha afectado tanto. Siguiente. Y como les decía, Europa es uno de las grandes regiones que están Hola mostrando Carolina, que qué esto sí pena. se puede. Faltan aproximadamente 10 Dime. minutos. No, Perfecto. vale, En menos de eso creo que acabo. Excelente, listo, gracias. tranquilo. Entonces, Europa pues se ha demostrado que sí se puede. En Europa la generación por carbono durante la crisis ha disminuido ha disminuido en un 29% durante el mismo periodo, pues comparando el mismo periodo del año con el año pues como de este año de la pandemia. La generación, pues la generación de CO2 se ha disminuido un 20% y la inversión en generación, no la inversión, sino la generación de energía por fuentes renovables ha aumentado en casi un 50%, mientras que la demanda de energía ha disminuido en un 10%. Entonces, como vemos, se muestra que no solamente es, pues digamos, es un discurso, sino que sí se puede. Y otra de las cosas muy relevantes, pues como para nuestro medio, es que esa transición energética no solamente implica un cambio hacia el uso pues de recursos renovables, sino también hacia el uso de recursos no renovables, como algunos minerales que son materias primas fundamentales de esa energía renovable, los cuales incluso mientras más tecnología, pues como más minerales van en aumento, pero entonces no implica satanizar la minería, sino al contrario, o sea, generar una minería mucho más responsable, que genere más empleos, que genere más posibilidades de recuperación, menores impactos ambientales, etc. Y uno de los artículos muy interesantes también que encontré sobre navegar en esa transición hacia la energía limpia en estos tiempos de crisis por COVID, hacen 3 recomendaciones. Entonces, primero, que evitemos sobreactuar en el corto plazo. Nosotros hemos sido muy reactivos ante las crisis, entonces, como no nos preparamos, pues básicamente nuestras reacciones usualmente como que saltamos, pues, y reaccionamos con lo primero que se nos pase por la cabeza. Entonces, respirar profundo y pensar a mediano y largo plazo. Entonces, a mediano plazo, justamente aprovechar las nuevas oportunidades de la transición. Y tercero, desarrollar nuevas normativas que resistan crisis futuras. Porque esta pandemia por COVID-19, si bien, siguiente, si ven, se me olvidó decir siguiente. Eso, siguiente, esa era la de la parte de la minería, como podrán ver, pues la cantidad de minerales a medida que cambiamos hacia energías más renovables, pues y tecnologías más, pues como más, digamos, más complejas. Y siguiente, entonces vemos el artículo donde les decía como las 3 fases: a corto plazo, no sobreactuar; a segundo, mediano plazo, aprovechar las nuevas oportunidades de la transición; y a tercero, desarrollar una nueva normativa que resista la crisis futura. Porque como les estaba diciendo, esta no va a ser la única crisis, esta no va a ser posiblemente la única pandemia, y vamos a tener crisis posiblemente asociadas por orígenes distintos, pero con posibles impactos similares. Siguiente. Y dentro de esta posibilidad de transición, no solamente esa, pues digamos, esa búsqueda de inversión y de aumento del uso de energías renovables, sino justamente que es fundamental que entre la transición sean actores claves y activos los operadores de productos petrolíferos, donde es esas empresas petrolíferas las que formen parte de la transición, no solamente emigrando en la forma en que se genera pues como digamos que la generación de esta energía, la extracción, la exploración, etcétera, sino apoyando esa transición a nuevas energías. Porque de nuevo, estos cambios no son de un día para otro. Entonces, si ellos no forman parte de este cambio, no se va a lograr hacer. Siguiente. Entonces, básicamente, hacia la conclusión es que la transición energética es una oportunidad histórica en el medio de esta crisis. Siguiente. Y si bien algunos tienen pues como posiciones radicales, como decir cosas como que la única salida a la crisis actual es el capitalismo, el anticapitalismo, siguiente. O básicamente lo que dicen es prohibir y prohibir y prohibir.
esto no funciona de nada. Muchos lo han intentado, el prohibir, el cambiar de un día para otro, de blanco a negro, de cosas extremas, sino que lo que tiene que buscarse es una transición. Europa ya lo está entendiendo, tiene unos, pues digamos, unos retos y unos procesos graduales siguientes. Y justamente, de nuevo, la pandemia de coronavirus es una oportunidad para construir una economía que preserve la salud del planeta. Siguiente. Entonces, ¿por qué menciono ese pacto verde? El pacto verde, por casualidad, digamos, fue emitido por Europa a mediados de diciembre del año pasado, donde básicamente lanza el pacto verde, se compromete a reducir las emisiones de GDI, a desescalarlo de manera gradual, a proteger la diversidad, porque son elementos que van completamente de la mano, a promover la investigación y la innovación. Entonces, la Unión Europea, pues básicamente de manera pues visionaria, pues realmente no es visionaria porque es algo que se veía desde hace mucho tiempo, pero es la primera que como conjunto se atreve a hacer una propuesta integral. Siguiente, así, si bien vemos que esa es como la posición de, pues, por ejemplo, de Europa, nos damos cuenta que en cuanto a los objetivos de las emisiones de GDI, esos objetivos asociados a las agendas mundiales como los objetivos de desarrollo sostenible, la COP21 de París, todas esas metas mundiales tienen dos posiciones o dos posturas contrapuestas. Entonces, una primera posición donde hay un grupo que dice, no, hay que posponer los objetivos de emisiones de GDI porque si no, vamos a retrasar la recuperación económica. Pero entonces se habla de que ningún país ha de escudarse en el coronavirus para revertir sus políticas medioambientales. Siguiente. Y ahí está justamente esa otra postura que hemos, pues, como mencionado, que la tienen muchos países, y es que al contrario, no se pueden posponer los objetivos, se tienen que reforzar esos compromisos. Incluso muchos economistas promueven que se condicionen las ayudas económicas de la recuperación industrial al cumplimiento de los objetivos medioambientales. Es decir, yo lo apoyo económicamente sí, solo si usted cumple lo que se había comprometido. Y muchos ambientalistas, por ejemplo, se rebelan contra cosas como en Colombia, que algunos empresarios decían, y no, flexibilicen los trámites ambientales, porque algunos ambientalistas dicen, si flexibilizamos los trámites ambientales, es decir, pues digamos lo que exige que las empresas hagan bien sus acciones respecto al ambiente, si lo flexibilizamos hay un alto riesgo de aumento de emisiones, como si la excusa para recuperarnos por el impacto económico se flexibilizan los controles ambientales. Siguiente. Entonces, en esa contrapostura, básicamente los grandes economistas del mundo concluyen que el COVID puede dar pie a un futuro más verde, pero es fundamental eso, que esos paquetes económicos, esos estímulos económicos estén vinculados a proyectos climáticamente amigables. Entonces, poner la energía limpia en el corazón de los estímulos económicos para contrarrestar la crisis por coronavirus. Siguiente. Entonces, para poder hacer esto hay que hacer una ambiciosa agenda donde la creación de empleo sea uno de los puntos más relevantes. De nuevo, motivar el liderazgo del sector público, los gobiernos tomen las decisiones y no volvamos a cometer el error de que el sector privado será el que tome las decisiones mundiales. Ellos son actores fundamentales de la transición, pero el sector público el gobierno debe tomar decisiones con la participación ciudadana. Y justamente hacer que la eficiencia energética, las energías renovables y el almacenamiento de baterías sean centrales para la recuperación económica. Siguiente. Pero los aportes no solamente deben ser desde el gobierno y desde la industria. Tienen que haber aportes individuales, porque como dijimos, la transición tiene una relación directa con la reducción del consumo. Entonces, si queremos transición y si queremos evitar que vuelvan a presentarse pandemias, tenemos que cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo. Siguiente. Y otra de las cosas fundamentales, la ciencia. Como científicos tenemos que seguir el ejemplo
de esta oportunidad que nos presenta esta crisis, nos hemos aliado como nunca, estamos generando un montón de conocimiento en una, pues digamos, a una velocidad que nunca se había visto en la historia de la ciencia. Entonces tenemos que motivarnos a seguir haciéndolo. Y si lo hemos podido hacer por el coronavirus, tenemos que hacerlo respecto a la transición energética. Siguiente. Porque no debemos volver a la normalidad. Y porque la normalidad era el problema. Este es un graffiti muy famoso en Taiwán, en medio de las, en Hong Kong, perdón, creo, en medio de problemas que hubo el año pasado, y justamente esta es una invitación muy importante. La idea no es recuperarse como estábamos antes, sino que aprovechar esta crisis para cambiar. Siguiente. Y ya para concluir, entonces recordemos, el virus no es la crisis, el virus manifiesta una crisis que ya existía. Otro aspecto es vital de tener la deforestación por la transición, para reducir el cambio climático, para reducir las pandemias. Otro es que la crisis por el COVID nos demuestra que sí es posible hacer cambios globales súbitos. Sí es posible frenar la crisis climática y cumplir los compromisos mundiales. Sí podemos cambiar. Otra cosa es que las crisis sistémicas requieren cambios sistémicos en todos los ámbitos y de todas las personas. Algo más es que como sociedad solo estamos tan seguros como nuestras personas más vulnerables. Tenemos que pensar en el vecino, y el vecino no es solo el que vive en el apartamento o en la casa de al lado, sino es todos los seres que nos rodean. Otra cosa es que la prevención es mejor que la cura, pues no hemos aprendido a prevenir. No hemos aprendido a que es fundamental el fortalecer nuestros sistemas de salud. Nuestros sistemas de salud no es solamente tener una cama en un hospital, pero que nuestros médicos, enfermeras, laboratoristas tengan unas condiciones laborales dignas para que nos puedan tratar en el momento en que lo necesitemos en la mejor manera. Y fundamental, necesitamos un plan de recuperación que tenga en cuenta la emergencia climática, ambiental y social, donde se prioriza el bienestar de toda la sociedad y no el bienestar de unos pocos que tienen más poder. Entonces, finalmente, es el momento justo de acelerar la transición energética mundial. Y hay que garantizar que el restablecimiento sea ecológico, justo y cívico. Y esto depende de todos nosotros. Y finalmente, siguiente, recordemos dos cosas. No hay algo, siguiente, se me ha olvidado esa, pero ya se las dije. Ya no hay algo como que una salud humana, una salud ambiental y una salud animal. Realmente es una sola salud. Para que estemos bien, los humanos necesitamos que los animales y que todos los ecosistemas estén bien. Y finalmente los dejo con estas frases que me parecieron que concluyen. La pandemia nos está dando un anticipo de las alteraciones que generará el cambio climático, pero también nos da la oportunidad de reconstruir un mundo más limpio y sostenible. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por la excelente presentación. Entonces, a partir de ese momento... Me pasé un poquito, pero bueno. Pero no importa, vale la pena. A partir de ese momento, entonces, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas que surgieron durante la charla. Vamos a inicialmente seleccionar una pregunta por participante, porque algunos tienen varias, y en caso de tener más tiempo, pues podremos incluir más preguntas. Entonces, no sé, Carolina, si las quieres leer o quieres que las lea, si las puedes ver ahí o las leo. Por favor, léelas, que no las veo bien acá. Listo, vale. Entonces, la primera pregunta es, es como más un comentario de Flavio. 150 años es un tiempo muy corto para el análisis del cambio climático. La Tierra, era mucho más cálido que hoy hace 1000 años y la Tierra seguramente sufrió muchos periodos glaciales e interglaciares antes. Claro que sí, Flavio, pues realmente, se han generado muchos calentamientos globales, pero todos los datos demuestran que este es el calentamiento más acelerado que ha tenido la Tierra. O sea, nunca hemos tenido un cambio tan abrupto asociado
asociado a una especie, pues porque se ha demostrado pues que este cambio climático está asociado a las acciones antrópicas. Entonces nunca hemos tenido un cambio de temperatura tan abrupto como este, excepto cuando se han generado, por ejemplo, erupciones volcánicas masivas o caídas de meteoritos. Entonces, la ciencia por ahora ha demostrado es eso, esa es como lo relevante del cambio climático. Y el problema de que sea tan acelerado es que no permite que el sistema del planeta se equilibre. Entonces, el problema no es necesariamente tanto la temperatura, sino la velocidad en que se está generando. Listo. Tenemos David Santiago. Reyes tiene varias preguntas. Bueno, voy a hacer una y luego miramos si se pueden hacer las otras. ¿Crees que para prevenir futuras pandemias o fenómenos producidos por prácticas económicas no sostenibles se deban tomar medidas extremas como controles poblacionales, transición alimentaria, acciones en contra de la deforestación, sustitución de productos derivados de monocultivos, entre otros? Sí, pues a mí esas no me parecen acciones extremas. O sea, cuando uno dice acciones extremas es como si uno prohibiera y dijera que de la noche a la mañana hay que cambiar ya. Ahí pues por siempre, pues siempre digo por eso, o sea, el cambio no puede ser abrupto de un momento a otro, pues porque un cambio abrupto genera un impacto radical. Entonces, y definitivamente hay que hacer todos esos cambios que mencionas, pues el control poblacional es uno de los elementos, pues obviamente eh, más, eh, digamos que más controversiales, porque algunos países, por ejemplo la China, que lo generaron en algún momento, ahora están pagando las consecuencias. China por muchos años prohibió pues o multó enormemente a las familias que tuvieran más de un hijo, y hoy por hoy tiene un gran problema con las pensiones, porque ya las familias no quieren tener, ya eso lo levantaron hace muchos años, pero las familias ya no quieren tener más de un hijo porque dijeron, no, es que nos dimos cuenta que así está muy bueno y que pagamos menos, los tres vivimos mejor que si fuéramos familias muy grandes, mientras que en otras, pues como pues en regiones como en África y en muchos países de Latinoamérica tenemos una gran sobrepoblación, pues no, la apuesta es a la educación. Y lo demás, definitivamente sí, o sea, hay que detener la deforestación, pero para detener la deforestación, de nuevo, es, como decíamos en las conclusiones, se debe priorizar el bienestar general, no de de unos pocos que tienen mucho poder, pero finalmente es eso, o sea, mientras hayan esos pocos con mucho poder que sean seres tan irracionales y egoístas, va a ser muy difícil lograr eso, pero lo podemos hacer si nos unimos. Listo, gracias. Tenemos de Eduardo Piovano, dice, muy buena su conferencia. ¿No crees que la transición energética implicará la necesidad de nuevos materiales y minerales, lo cual abrirá nuevos intersticios en lugares que no habitábamos, amplificando la crisis ambiental y los saltos zoonóticos? Sí, no, por eso decía, pues esto es un reto, pues en alguna de las diapositivas mostré, pues justamente que vamos a utilizar muchísimos más minerales. Minerales no es como una incógnita, sino que es una realidad. Pero justamente uno de los trabajos que se está haciendo en el tema de la transición es trabajar con las empresas mineras. Por ejemplo, en Colombia, uno de nuestros grandes retos, pues, se ha avanzado mucho en la formalización minera y en la forma en que las empresas formales hacen la minería. Antes no había conciencia ambiental y poco a poco se ha logrado pues como una transición en este sentido. Nos queda el grandísimo reto de la minería informal, que genera unos impactos desastrosos a nivel ambientales, a nivel sociales, pero no solamente es decir que la minería sea de una forma o de otra, sino que realmente esto está asociado a muchos problemas sociales de base. Es decir, si un país no mejora las condiciones de empleo, no mejora las condiciones rurales, no mejora las condiciones de seguridad, pues obviamente vamos a seguir teniendo minería informal. Entonces, de la minoría formal hemos mejorado, yo quiero ser optimista y sí he sentido un cambio, nos falta mucho, pero he sentido un cambio, pero de la minería informal va mucho más allá de si se extrae o no el mineral, o sea, tenemos que mejorar las condiciones de nuestra sociedad. Entonces sí, es un reto, pero pues, si no somos optimistas, entonces es muy difícil.
Sí, listo. Tenemos de Rolando Vicente. ¿Qué tan dañinos son los alimentos transgénicos? Algunos países, con el pretexto de velar la seguridad alimentaria, están con pretensiones de cambiar cultivos naturales por transgénicos. Pues ese es otro de los grandes debates, pero digamos que todos los análisis científicos que conozco han demostrado, pues digamos, no los pagados por empresas privadas que producen los alimentos, sino, digamos, los que cumplen con la neutralidad de un proceso científico. Todos han demostrado que hay unos impactos muy fuertes en la salud. Lo que todavía no está muy claro es si se genera cambios en la genética humana, pues porque para eso necesitamos pues un par de generaciones más, pero sí hay muchos, pues se ha demostrado como muchos impactos. Y uno de los grandes problemas es que muchos de esos impactos, pues como digamos que quedan escondidos. Entonces por eso se generan los debates, pues que digamos las empresas, usualmente son empresas muy grandes, que tienen para pagar grandes abogados, entonces se meten pues como por resquicios legales, pero sí, o sea, dentro de lo que conozco, sí generan unos grandes impactos y además no solamente impactos a la salud, sino que usualmente tienen unos impactos sociales muy fuertes, porque al depender de semillas, o sea, tú con los genéticamente modificados, usualmente lo que haces es que modificas la semilla para que tengas que sembrar una nueva semilla cada vez que después de una cosecha, mientras que en digamos que los nativos, tú coges semillas de tu nueva cosecha, entonces la vuelves a utilizar. Entonces, eso obviamente genera una fuerte dependencia. Y además de los daños ambientales, porque usualmente son monocultivos de grandes proporciones. Tenemos una pregunta de Lisette Ticona. Pregunta, eh, mencionas que el cambio no puede ser abrupto. Desde tu punto de vista, ¿qué tiempo aproximado crees que pasará para que se termine la transición? Uy, esa es una pregunta muy compleja. Yo siento que esto nos va a ayudar a acelerar. O sea, el gran problema es que, pues digamos que en la COP21 se había mostrado que nuestro límite era 2030. O sea, que para 2030 teníamos que controlar los GI para que asegurar que máximo debemos tener un aumento de temperatura de 3 grados. Pero el año pasado o antepasado, el IPCC, que es como el instituto que estudia todo el cambio climático, básicamente que compila los estudios, dijo, ay madre mía, no eran 3 grados, sino máximo 2 grados, porque si pasamos de 2 grados los impactos van a ser altísimos. Entonces ese era nuestro límite a 2030 y el siguiente límite es a 2050, de que para que ahí las emisiones sean cero. Entonces, esas son como las metas que se tienen, pero yo creo y que cada vez nos damos cuenta que eso hay que acelerarlo más. Entonces, de nuevo, por eso hablamos de que este tema del coronavirus es una oportunidad gigante, porque nos está demostrando que sí podemos hacer cambios y que los gobiernos sí pueden tomar decisiones radicales. Pero la cuestión es que necesitamos es que esas decisiones radicales se tomen en favor de la transición energética. En este momento lo están haciendo para controlar una pandemia, pero la idea es que la controlen con el cambio climático, porque hay muchos, digamos, estudios que ya están demostrando que nuestros ecosistemas están tan delicados, tan afectados, que puede que no aguanten tanto. Yo por eso digo, en otros espacios donde digo que a mí me duele mucho el pensar que mi generación fue la última que conoció al planeta como lo conocimos. O sea, ya muchos más jóvenes pues no van a conocer lo que yo he conocido. Yo, por ejemplo, muchos de ustedes puede que no conozcan glaciares, puede que no conozcan manglares naturales, ciénagas naturales, porque todo eso se va a ir acabando. Entonces, lo importante es parar y que no se generen más daños profundos como hoy. Listo, tenemos de Graciela Maturana, dice, solo hacer una acotación sobre la aceleración del cambio climático. En mis investigaciones desde joven, el sol ha tenido más actividad en sus lares, es decir, antes explotaba una vez cada 100 años y el actual es de 3 a 4 veces al mes. Esto es de muchísima ¿Qué importancia. explotaba, perdón? El sol. Que era, ya. Ujú.
Ok. En Bueno, sus muy finales. interesante, sí, hay, Ujú. ok, Bueno, sí, ahora es de 3 a 4 veces al mes. Esto es de muchísima importancia por las ujú. consecuencias a un mediano y a largo plazo. Ujú. No soy experta en el tema, pero sí he escuchado como varias teorías al respecto, pero he escuchado como ambas posiciones, algunos amigos astrónomos que afirman que realmente eh, esas, ay, se me fue el nombre pues como técnico, pero pues eh, que esas actividades del Sol realmente no son tan atípicas, sino que realmente tienen picos y que en los últimos años puede que hayan algunos momentos acumulados, pero que si uno los compara con el tiempo del Sol, realmente es nada. Y hay otros que dicen como lo que tú estás afirmando, de que puede, pues, Sí. Listo. Eh, listo. De Gabriela Rosario, si estuvieras en el cargo de un alto funcionario en Latinoamérica, ¿cuál sería la recomendación más importante, la primera recomendación en la materia de transición energética frente a la actual pandemia? aló, hola, ¿me oyen? Aló, sí. ¿Sí? ¿Me Hola, oíste? Hola. sí, se me Ah, ok. fue, se me cayó la llamada, pero bueno, sí, o sea, hay diferentes posiciones al respecto. Ah, ok. Bueno, leí otra pregunta que fue de Gabriel Rosario, que pregunta, si estuvieras en el cargo de un alto funcionario en Latinoamérica, ¿cuál sería la recomendación más importante? La primera recomendación, ¿cuál sería en materia de transición energética frente a la actual pandemia? Uy, eso está como buena esa pregunta de corchadora, como decimos en Colombia. Primero, entender el contexto local, entender las necesidades locales. Eh, digamos que muchas personas pues como se aceleran a tomar decisiones genéricas de tratar de importar soluciones que puede que no aplican. Entonces, eso sería como lo primero. Eh, definitivamente analizar es una fuerte inversión en educación y seguramente hacer pues una inclusión de la ciencia de una manera muy fuerte. Promover que la ciencia no se quede en la academia. Entonces fomentaría, digamos, un trabajo articulado con la academia. Las universidades eh, generan mucho conocimiento, pero usualmente eso se queda encerrado. Entonces, dentro de las universidades, teóricamente están los que más conocen el contexto. Entonces, haría lo que hacemos en gestión del riesgo, que es gestionar el conocimiento de otros. Porque yo como gestora del riesgo no soy experta en todo, ni pretendo ser experta en todo, pero sí debo saber escuchar a los otros y tratar de mediar para tomar las decisiones que beneficien a una mayor cantidad de personas y no solo a algunos cuantos. Pero me dejaste pensando. Sí, eso también está interesante. De Paloma Pérez, ¿cuáles crees que son los actos individuales que más pueden contribuir a la transición energética? Pues bueno, uno, el tema del consumo es súper importante. Yo preguntarme si lo que consumo realmente es importante. Este encierro, este aislamiento ha sido súper bacano para mostrarle a muchísima gente que no necesitamos todo lo que utilizábamos antes. Entonces, el tema del consumo es fundamental. Otro muy clave es la participación. Es preguntarme qué está ocurriendo en mi entorno. Entonces, cosas tan básicas como eh, si se están generando debates políticos al respecto, si yo puedo participar o al menos enterarme. Otra de las cosas también muy relevantes es yo tratar de apoyar a las personas menos favorecidas que yo. Pues realmente el hecho de que estemos nosotros conectados hoy a escuchar una charla a esta hora en medio de un aislamiento significa que somos privilegiados. Y el privilegio genera responsabilidades hacia los menos privilegiados. Entonces esas son como las acciones claves. Y el consumo implica desde cuánta ropa tengo yo y cuánta ropa necesito, los servicios públicos, si yo necesito usar tanta luz, hasta el tema de la comida, yo qué como, apoyar digamos que la generación de productos locales y también el tema del manejo de los residuos.
Entonces son diferentes acciones y como muchos niveles. Y genera sobre todo conciencia y ayudar a los demás, a los que quizás todavía no son tan conscientes de lo importante de esto, ayudarlos a apoyar a la transición. Listo, tenemos de Renata Copo. Muchas gracias por la conferencia, muy interesante. ¿Qué opinas sobre la transición alimentaria hacia una alimentación basada en plantas como uno de los puntos importantes para trabajar tanto en relación al cambio climático como al problema de la zoonosis, además de mejorar las posibilidades nutricionales de toda la población? Muy bien, bueno, yo soy, pues personalmente, digamos, he vivido como esa transición, pues reitero, yo no soy de extremos, entonces los extremos de que todos nos tenemos que ser vegetarianos mañana, pues no le veo sentido. Yo creo que el problema no es la carne, el problema no es la ganadería, sino la forma en que se hace en muchos países, porque conozco excelentes ejemplos de ganadería sostenible, donde los animales son criados con una gran dignidad, con excelentes condiciones y son sacrificados eh, también con muchísimo respeto. Entonces yo creo que el problema, de nuevo, es como no es la ganadería, no es la minería, no es la extracción de petróleo, sino cómo se haga y sí sé que se puede hacer bien, porque hay ejemplos de que sí se puede. Y desde el punto de vista de salud, estoy de acuerdo con que una dieta más equilibrada, o sea, pero de nuevo, no de extremos, pero por ejemplo hay una dieta que se llama la dieta flexitaria, es una dieta más flexible, donde definitivamente yo incorporo muchos más elementos de base vegetal sin necesariamente eliminar del todo las carnes, pero sí hago un equilibrio. De hecho, China es muy interesante porque yo no sabía, por ejemplo, que China era un país donde se comía un montón de carne. Y dentro de las actividades que está haciendo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y reducir la deforestación, es hacer transición a ganadería más sostenible y hacer un cambio en la dieta. Pero de nuevo, no dieta extrema, sino dieta pues como más equilibrada. Yo personalmente, yo digamos he pasado por todo, pues a mí soy como muchísimos vegetales y tuve una época en que comía, pues sí, comía como vegetariana, pero sin como cuestionarme digamos, a nivel de salud, pues simplemente me gusta mucho. Y cuando finalmente, pues, mi hierro se fue súper bajito y me di cuenta que yo, por ejemplo, no puedo dejar de comer carne del todo. O sea, yo tengo que comer carne de res cada cierto tiempo para que mi hierro se mantenga. Porque, digamos, el ser humano, pues, bueno, hay muchas teorías, pero en mi caso, por ejemplo, no se puede. Entonces, por eso digo que los extremos no son buenos. Conozco muchos amigos que se han ido a unas dietas de extremo por un lado y por el otro, y el irse a los extremos le ha generado afectaciones en la salud. Entonces, de nuevo, es la invitación al equilibrio. Listo, muchas gracias. Tenemos de Ricardo Astini, dice, la minería informal es a veces mucho más sana que la formal y reparte sus ganancias en muchas manos, al igual que los hidrocarburos. No conozco ningún emprendimiento a gran escala cuyo objetivo no sea el enriquecimiento de pocos y la acumulación de capital. ¿No crees que es demasiado ideal ser tan optimista? ¿A qué nos debemos preparar y cómo para enfrentar la no transición considerando la posibilidad vengativa de la superexplotación de combustibles fósiles? ¿Y no crees que las oportunidades son para los países pobres muy lejanas? Pues realmente es un reto mayor para nosotros como países. Bueno, nosotros, Colombia no es un país pobre. Colombia tiene mucha inequidad, tenemos mucha población pobre, pero no es un país pobre, es justamente uno de los países más inequitativos que hay. Entonces, pues ahí tocas varios temas. Uno, si la minería informal es muy distinta a la minería ilegal. Entonces, la minería informal, por ejemplo, la minería artesanal en zonas que se viene haciendo minería a baja escala y bajo impacto, y como dices tú, repartiendo ganancias entre muchos, de nuevo, yo por eso digo, la minería no es el problema, es la forma en que se hace. Eso es una cosa muy distinta a una minería ilegal de personas que ni son de la región, que llegan con grandes maquinarias a destruir sin ningún interés y sin ningún tipo de control. Entonces, eso es una cosa. Lo del tema del petróleo, definitivamente hay
predominan los malos ejemplos, pero ya poco a poco hay buenos ejemplos, porque de nuevo las empresas petroleras, las grandes, muchas, no todas, se han dado cuenta que si ellas no se meten en el juego de la transición, son las primeras que van a perder. Entonces, poco a poco han ido incorporando diferentes cambios, pero hay muchas regiones donde predomina, como decíamos, el problema eh, de la extracción petrolera es que predomina la inversión privada en ese caso. Entonces, como bien dices, es el bienestar de unos pocos. De ahí la importancia de que la nueva política de transición presione, o sea, sea generada por lo público, pues, una, digamos, un sector público no corrupto, pero por un sector público que presione para que los privados tengan que hacer la transición. Entonces, pues yo no digo que uno es muy optimista o no, sino que sobre todo, pues o sea, siento que uno tiene que ser oportunista, pues, perdón, uno tiene que ser optimista. Es porque o si no, entonces, ¿qué les queda a ustedes? O sea, si yo no soy positiva, si no soy optimista, entonces básicamente los estoy dejando a los más jóvenes asumir como las consecuencias más terribles de nosotros. Entonces sí, o sea, yo prefiero la segunda visión, la visión de que sí es posible hacer una transición, pero tampoco soy ingenua. O sea, sé que los retos son gigantes y una de las cosas fundamentales para lograr la transición es que todos participemos. Hasta el momento, nuestras generaciones anteriores nos hemos destacado porque me importa un comino los otros. Entonces, este es el reto de los más jóvenes. O sea, nosotros no los vamos a dejar solos, pero los más jóvenes no, pues, no se pueden hacer la vista gorda y volver a la comodidad en que muchos de nosotros estábamos. Listo. Vamos a repetir. Tenemos un par de preguntas de personas repetidas, entonces las voy a... ¿Sí tienes tiempo, Listo. Carolina? Sí, dale. 5 Listo. minuticos más, si les parece. Sí, yo creo que sí alcanza. Son un par más, listo. Entonces, nos pregunta de nuevo Flavio. Pregunta, ¿la energía solar, o bueno, es un comentario también, la energía solar y eólica funcionan solo el 30% del tiempo, no son confiables? Además de la electricidad, ¿cómo se alimentarían cargueros, aviones y máquinas agrícolas? Bueno, muy buen punto. Ahí tocas uno de los temas que también mencioné, pero muy por encima, porque es que son muchos temas, y es el tema del almacenamiento. Uno de los grandes retos de la energía renovable, especialmente la eólica, las dos que mencionas, la eólica y la solar, es poder almacenar la energía, porque como bien mencionas, la, digamos, producción de energía tiene una restricción durante el día. Mientras más, más luz solar, obviamente, y mientras más viento. Pero si yo genero unas baterías que me acumulen esa energía, o sea, unas capacidades de almacenamiento, ahí estoy resolviendo. Por eso, pues, mencioné el tema. Y lo segundo, bueno, y uno de los retos que también, pues, como abordan en el tema del Pacto Verde en Europa, es el tema de que definitivamente la aviación más que nada, y bueno, el transporte marítimo es uno de los retos porque todavía no hay, digamos que soluciones al respecto. Pero por eso también se dice, tenemos que invertir en tecnología, tenemos que invertir en las universidades, porque puede que hoy no tengamos la respuesta, pero si generamos una inversión pues, en desarrollo y en conocimiento y en innovación, posiblemente mañana la tengamos. O sea, yo recuerdo hace 10 años cuando hablábamos de energía eólica y solar y nadie se soñaba que esa vaina iba a estar como una posibilidad, o sea, era una cosa idílica. Y hoy por hoy es una realidad, hoy por hoy está dentro. Y el avance tecnológico que se han hecho en los últimos 3 años en la tecnología solar y eólica es, pues, o sea, a nivel potencial respecto a lo que se había hecho antes. Entonces yo creo que sí se puede. Pero de nuevo, necesitamos de ustedes, necesitamos de las nuevas generaciones que piensen de manera distinta y que propongan cosas que no se nos había ocurrido antes. O sea, también hagan un esfuercito de pensar y hace 50 años era impensable ver un avión, era impensable tener un carro, era impensable prender un bombillo. Entonces, o sea, si vamos a cometer el mismo error de pensar de que simplemente buscarle una energía diferente a un avión, no es, o sea, no se puede. O sea,
por favor, si es posible, todavía no lo hemos encontrado. Listo, gracias Carolina. David Santiago Franklin me pregunta si, bueno, si no se pueden alcanzar todas esas metas de las que ya hemos hablado para prevenir futuras pandemias o crisis ambientales, ¿crees que van a ser cada vez más recurrentes, más seguidas? Sí, sí, definitivamente, pues, o sea, yo no creo, sino que realmente son los epidemiólogos que más conocen al respecto que dicen que cada vez son más. Y es que fíjense, realmente ya se han presentado muchas veces. Lo que pasa es que habíamos estado muy de buenas con que lo habían logrado mantener en ciertas regiones. Entonces, por ejemplo, la pues, gripa porcina, la gripe aviar, el MERS, el ébola, o sea, ya estaban. Lo que pasa es que no habían afectado a todo el mundo por una cosa tan básica que uno pues digamos, habían logrado como contenerlo al inicio. Y dos, el tema de la globalización. En el caso del COVID ha sido obviamente un potencializador increíble. Listo, entonces definitivamente sí va a ser una realidad, eso va a implicar que nosotros cambiemos hábitos en el tema de salud, en el tema de la higiene. Por ejemplo, para nosotros latinos es muy difícil porque nosotros nos abrazamos y nos besamos, pero el reto es no podemos abandonar nuestra calidez humana y decir, no, de ahora en adelante yo voy a ser como los, no sé, como los alemanes, por así decirlo, que mantienen su sana distancia. Aunque yo les tengo que decir, yo trabajo con alemanes y nos abrazamos todo el tiempo, pues, pero sí, o sea, es una cuestión como incorporar ciertos hábitos, lo que hablaban, por ejemplo, de Japón y de muchos países asiáticos. Entonces, no es que cerremos nuestras fronteras, que siempre estemos en aislamiento, aunque definitivamente pues todo indica que vamos a tener que enfrentar aislamientos recurrentes, pero se incorporan cosas tan básicas como que cada vez que yo tengo una gripa me pongo un tapabocas y ya va a ser súper normal que yo me cuido para que los demás estén bien. Y porque si los demás estén bien, yo también estoy bien. Que quizás no le demos la mano a todo el mundo, sino que nos saludamos de una manera distinta y reservamos nuestra calidez corporal, digamos, para nuestra familia, nuestros amigos cercanos. O sea, por eso les digo, son retos. O sea, es que lo que viene es una cosa muy distinta. Listo, Carolina, muchas gracias. Yo creo que ya terminamos la ronda de preguntas. Nuevamente, muchas gracias por la excelente charla. Estoy seguro de que fue de gran valor para todos los participantes y más que pues acontece cosas que todos estamos preguntándonos todos los días. Y pues de igual manera Chévere. agradecer a todos los presentes por participar de nuestro programa. Y Bueno, bueno, no, dale, perdón. no, muchísimas gracias a ti por moderar, tan excelente moderación, por tener paciencia y pasar las diapositivas, eso era todo un reto. Y bueno, a todos los que se quedaron a la presentación y hasta esta hora con sus interesantes preguntas y de nuevo, invitaciones que a todos hagamos parte de este cambio que es tan importante y necesario para todos y todas. Sí, muchas gracias. Igualmente.